un poco. Nicolás Promancio, ¿qué pasa con el tema municiones? ¿Argentina va a ser exportadora de municiones? En este contexto, la semana pasada empezó a aparecer en la televisión esta idea de que Argentina iba a volver a exportar municiones. Entonces volvieron, viste, que en esta ola de noticias de la defensa, compra de los F-16, se vienen los Stryker, vamos a empezar a exportar armamento. Vino Laura Richardson y dijo que Argentina podría ser un socio estratégico de la Argentina en cuestiones de armamento. Entonces uno empieza a hilar cosas y dice, bueno, Argentina evidentemente algo se está hablando, vamos a volver a exportar munición. Y bueno, ahí quiero hacer algunos comentarios porque me parece importante para la aclaración esta. No es tan así. Entonces vamos a explicar un poquito esto, por qué se da, y hay que entender también el mundo, por qué está pasando y por qué se está hablando de esto. Hoy en día el mundo tiene una gran complejidad en una munición en específico que está faltando. Y esto es a raíz de una mala planificación en la industria armamentística internacional debido a un mal análisis de hacia dónde iban los conflictos internacionales mundiales. Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir del año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas? Bueno, Estados Unidos declaró esta guerra al terrorismo. Entonces, el nuevo enemigo del orden basado en reglas, que Estados Unidos era el único país que estaba a la cabeza, era un mundo en el cual los conflictos pasaban a ser contra el terrorismo. ¿Qué es esto? Que vos no necesitas grandes cantidades de armamento en cuanto a volumen para ir contra el terrorismo, sino lo que necesitas es alta tecnología. Necesitas hacer ataques quirúrgicos. Que donde yo pongo el pixel en la computadora, cae el misil, ¿me entendés? Y a ese nivel ha llevado que toda la industria armamentística empiece a ser mucho más costosa en términos tecnológicos por todos los avances que se necesitaron y por todo el negocio que hacen. Y, por otro lado, se dejó de lado todo lo que era la industria de volumen. ¿Entendés? Por ejemplo, hacer tanques en cantidad. Todos menos Rusia, que hoy en día podemos ver por qué Rusia hace tantos tanques. Hoy en día la planta de fabricación de tanques de Rusia, la que está en San Petersburgo y otras que tienen por el país, son masivas al lado de los pocos tanques que puede, por ejemplo, manufacturar Estados Unidos. Y esto por una cuestión de planeamiento estratégico. Dijeron, Claro. hasta acá no van los conflictos. En la munición pasó algo por el estilo. Entonces, hoy en día está faltando una munición que es la munición de 155. Que Argentina, la munición de ¿Qué 155... sería para los que desconocemos totalmente el mundo armamentístico? La munición de 155 milímetros es la que usa la artillería. Como una munición de gran tamaño, muy costosa. Muy costosa. Para que te des una idea, y después me voy a meter más en los costos, la munición de 155 de las municiones estándar quizás sea de las más costosas por la complejidad que tiene, el uso que se le da y la gran demanda que hay en el mundo. ¿Y por qué hay gran demanda en el mundo? Bueno, en primer lugar porque se dejaron de hacer. En segundo lugar porque los lugares que se hacían empezaron a ser saboteados de distintas formas. Incendios, ataques, Mirá. salen de producción. Esto pasó en los últimos 3 meses. Apa. En toda Europa, de distintas plantas armamentísticas que entraron y se incendiaron. Uy, justo explotó. Bueno, explotó porque evidentemente existe una suerte de complot porque esta munición está siendo muy demandada y muy usada por la artillería ucraniana contra Rusia. Rusia, en vez de usar munición de 155, usa de 152, una munición que es 8 veces más barata, por así decirlo. Es mucho más barata que la que hace Estados Unidos o a la que tiene acceso los países occidentales. Y bueno, esta demanda genera que, bueno, Argentina, un nuevo país que aparece en el sistema internacional, que parece que quiere hacer pie, un país que en su momento y hasta día de hoy tiene la capacidad potencial instalada, porque acordate que Argentina tuvo un problema hace 30 años, que hay una planta militar en Río Tercero, Sí, que explotó. Claro, que explotó. Hablando de explotar cosas. Bueno, exacto. en su momento, cuando explotó la planta de Río Tercero, la forja en la cual se hace el cuerpo del proyectil de este tipo de munición quedó fuera de servicio. Y hasta día de hoy sigue fuera de servicio. Pero está la forja ahí, es un pedazo, un fierro gigante que se puede volver a poner a andar y que Argentina podría volver a producir. Pero para esto se necesita mucha plata. Entonces, vamos a explicar esto a poquito. Fabricaciones Militares hoy, que es la empresa que manufactura armamento y que podría exportar armamento, hace 3 municiones principalmente. De 9 milímetros, que es la que usa el armamento ligero. Tengo acá anotado, de 7.62, que es una munición de alto calibre. Y después tenés la de 155, que es esta de artillería. Las primeras 2 que te mencioné son 2 municiones que sí hay en el mundo, sobran en el mundo. No hay problema de desabastecimiento. Pero la de 155 falta. Entonces, ahí es donde entra la posibilidad de decir, che, si tenemos la capacidad potencial instalada, ¿qué tenemos que hacer para que eso genere? En primer lugar, una exportación, o sea, volver a jugar un rol en el abastecimiento mundial, por ejemplo, de munición.
la que puede usar Argentina y la que también se puede vender afuera. Y por otro lado, en esto de, bueno, Pero ahí no te genera un quilombo diplomático ponerle, no, el mundo venderle, no, el mundo venderle a Ucrania y Rusia te va a no, saltar. porque se la vendes a Polonia y que Polonia se la da a Ucrania. Bueno, sí, bueno, eso nos ha Y traído va, y algunos así, problemitas en un no, momento. es que así funciona el mundo. Todo el mundo se sigue vendiendo armamento. Turquía es parte de la OTAN y le vende algunas cositas a Rusia. Ujú, Uy, sorpresa. Sí, es así. El negocio está a veces muy por encima de otras cosas. claro. En este caso no es la excepción. Y bueno, en este caso, esta munición que falta en el mundo por todo esto que venía contando, de falta de planificación, y que la guerra en Ucrania vuelve a traer un conflicto internacional que es un conflicto de larga duración y de alta intensidad. Algo que había desaparecido en los últimos 20 años. No hubo estos Claro. grandes conflictos de desgaste interestatal, donde dos Ujú. países van a la guerra convencional, sino que se había alejado de esa concepción. Bueno, la guerra en Ucrania vuelve a traer esto al juego y muchos países occidentales quedaron en offside. Como diciendo, che, esto estaba. Y tomaron decisiones en base a un mundo proyectado que no terminó sucediendo. Ujú. Rusia, que siguió sosteniendo todas sus plantas, tuvieron todo el éxito que están teniendo hoy en Ucrania gracias Claro. a eso. No tienen problemas de abastecimiento de casi nada, de algunas cosas sí, pero de casi nada, justamente por eso. Entonces, hoy en día tenemos esa capacidad potencial instalada en la República Argentina y la tiene una empresa que es Fabricaciones Militares. Entonces, el proceso productivo de cómo se hace esta munición tiene dos partes la munición básicamente. Tenés la cabeza de la munición que va con el explosivo y después tenés el cuerpo del proyectil. El explosivo de la cabeza de la munición hoy se hace en Argentina. O sea, Mm. todos los químicos necesarios para hacer ese explosivo se hacen. Después tenés el cuerpo del proyectil, que es lo más complicado, es lo más importante y lo más difícil de hacer. Que para eso necesitas una capacidad instalada que Argentina la tiene. Sorpresa, la tiene hoy en día en Río Tercero, lugar donde hace 30 años está fuera de servicio esa parte de la planta de Río Tercero. Y quedó de ese sector de la fábrica quedó sin uso. Nunca volvió a ser Claro, operativo. esa parte quedó, y esta forja estaba justamente, la parte que quedó fuera de operaciones, se la puede volver a poner en funcionamiento. Ahora, Argentina se va a convertir en el mayor productor de municiones de Sudamérica, ojalá. La realidad es que hoy, para que eso se concrete, hacen falta inversiones concretas, gente que traiga y ponga plata desde afuera, porque en Argentina no hay plata, no es que van a poner una Ujú. inversión para eso, para volver a poner las plantas en funcionamiento y a partir de eso empezar a planificar la posible fabricación de munición de 155 en Argentina. Para que te des una idea de los costos, la munición de 155 milímetros, cada munición sale a precios occidentales de 5.000 a 8.000 dólares. Los rusos, la de 152 milímetros, la consiguen a 800 dólares. Ah. ¿Por qué? Porque planificaron una industria de conflictos de alta intensidad y de larga duración, algo que Occidente no hizo y Occidente tiene todo caro. Claro. Esto no es la excepción. Entonces también te permite tener un negocio, porque está Claro. diciendo que tenés la capacidad instalada, le tenés que poner plata arriba, sí. ¿Alguien va a tener que hacer una inversión grande? Sí. Si pones la planta a funcionar al máximo de su capacidad operativa y te puede generar una rentabilidad, puede ser un negocio. Claro. Un negocio que si queremos que las cosas funcionen, no vendrían mal. Entonces, eso es importante. Por otro lado, es la recuperación de capacidades. Como los F-16 traen, por ejemplo, la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica, como si Argentina en algún momento vuelva a comprar submarinos y volvés a recuperar la capacidad submarina, bueno, si vos volvés a poner plata en esta planta, recuperás las capacidades de hacer munición de artillería que es altamente demandada en el mundo. Claro. Entonces, me parece importante mencionarlo, traerlo a la Ujú. mesa y también entender que si estas empresas que tiene el sector de la defensa en este caso, que son Tandanor, Fadea, Fabricaciones Militares, si no exportan y empiezan a generar productos que sean un negocio, hacer cosas competitivas, no van a poder persistir en el tiempo. Porque la idea de estas empresas públicas sean que en primer lugar estén al servicio de lo que haga las Fuerzas Armadas, de lo que demande nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero no es ese su principal objetivo. Su principal objetivo es tener una capacidad estratégica instalada en tu país. Entonces, a partir de eso, nada, me parece importante traerlo a la mesa y entender que esto Claro. no es inmediato, hace falta inversiones, Por no ahora hay es más nada. una expresión de deseo Es que una una expresión, realidad exactamente, tangible. por todo lo que les estoy contando, es una expresión de deseo. Hay propuestas que se están hablando, no hay nada concreto hoy, no hay una inversión concreta. Imagínate que Ujú. desde que arrancó el gobierno de Milei, mucha gente se acercó al gobierno desde todas las áreas
a decir, che, ¿cómo está esto? ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué van a hacer allá? Nos interesa, coincidimos en muchas cosas. Ahora, todo esto se tiene que concretar, tiene que haber contratos, tiene que haber inversiones, tiene que aparecer la plata y tienen que hacerse las cosas. Y bueno, para que todo eso pase tarda tiempo, no es tan automático como parece. Entonces no es que Argentina este año o el año que viene va a estar exportando munición de 155, sino que a partir de que empieza a trabajar todo y se empieza a hacer la munición, bueno, lleva un periodo de algunos meses hasta poder empezar a decir, bueno, volvemos a estar presentes en algunas cosas. No vamos a suplir la demanda del mundo, no tenemos esa capacidad para hacerlo. El mundo demanda mucho más de lo que Argentina puede hacer, pero podemos aportar Puede ser y un, nos un puede nicho generar un rédito. interesante, Nos puede claro. generar un rédito Ujú. económico al país, por un lado, y en cuestiones estratégicas y diplomáticas, de decir, porque todo esto termina acompañando la política exterior, la política estratégica, tu posición en el mundo, tu posición como socio confiable, te tienen más en cuenta. Entonces, en Ujú. ese sentido, me parece importante hacerlo y hacer la aclaración de que no va Por a ser ahora no inmediato. estaría ocurriendo.